Pues yo diría que vamos empezando. Buenos días a todos y todas. Por parte de la Secretaría Técnica de Planetic, os quiero dar la bienvenida al webinar Chips, motores de la transformación digital del contexto tecnológico y geopolítico al ecosistema español. Este webinar lo hemos coorganizado entre Planetic, la plataforma tecnológica española para la difusión y adopción de las TIC, y AICEMI, encantada de esto, la Asociación Española de la Industria de los Semiconductores. Bueno, antes de empezar con las ponencias, me gustaría dar la palabra a los representantes de la Agencia Estatal de Investigación, AICEMI y también Planetic, que nos acompañan hoy en este webinar. Y me gusta empezar con María Ángeles Ferre, que es la jefa de la subdivisión de programas temáticos científico-técnicos de la AI. Agradecemos muchísimo tu presencia, Marian. Sin el apoyo de la AI, Planetic no podría llevar a cabo todas estas actividades tan diversas que estamos haciendo, como por ejemplo este webinar. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy una vez más y por dar la bienvenida y tu constante apoyo. Tienes la palabra. Muchas gracias, Katy. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinario. Como ya ha dicho Katy, yo soy la representante de la Agencia Estatal de Investigación, que como supongo todos saben, junto con CEDETI somos las dos agencias financiadoras de la I+D+I pertenecientes al gobierno y que, bueno, pues entre otras de nuestras misiones, la agencia pues financia todos los proyectos de I+D en todo su grado de madurez, desde investigación básica hasta la colaboración público-privada, el apoyo a la incorporación de recursos humanos en toda la cadena de valor de la I+D+I, el apoyo a todas las infraestructuras, a todas las entidades de excelencia que se dedican a la I+D+I y entidades que hacen difusión e impulsan tanto la investigación como la innovación y la colaboración público-privada, y en concreto, bueno, pues las plataformas tecnológicas es el instrumento que desde la Agencia Estatal de Investigación apoyamos para ese impulso de la innovación, para ese impulso de la colaboración público-privada. Tienen esa gran virtud, las plataformas tecnológicas, de aunar a todos los agentes de la cadena de valor de un determinado sector. En este caso, bueno, pues Planetic, todos aquellos agentes que tienen algo que ver con las TIC, que es una tecnología tan transversal que está presente en la vida de todos nosotros todos los días y en todos nuestros sectores productivos, con lo cual, bueno, pues es fundamental tener una plataforma de este estilo. Y bueno, pues entre otras de las misiones de las plataformas, pues mantener siempre a todos los agentes interesados, informados de todas las novedades, de todos los temas relacionados con sus temáticas, de todas las oportunidades de financiación. Y bueno, pues ejemplo de ello es el webinario de hoy, de un tema tan clave y tan importante como son los chips, que bueno, pues para esa transformación digital en la que estamos inmersos, pues resultan un punto clave. Y bueno, pues hay que tener en cuenta muchos aspectos, pues como bien dice se dice en este webinario, pues tanto los temas tecnológicos como los geopolíticos y bueno, ver un poco en qué situación estamos a nivel nacional. Y bueno, pues nada más por mi parte. Desearos un webinario estupendo, felicitaros otra vez más, una vez más a la plataforma por la labor que realizáis y animaros a continuar en esta línea. Pues muchísimas gracias, Marian, por estar aquí, por acompañarnos y por el apoyo y las palabras. Siguiente, quiero dar la palabra a Tony Sánchez Aplana, quien es el vicepresidente de Planetic y también nos quiere dirigir algunas palabras de bienvenida. Yo lo primero, muchas gracias María Ángeles, Katy, por la introducción. Yo creo que has explicado muy bien, María Ángeles, lo que es el espíritu de Planetic. Planetic es una plataforma transversal y no solo para los gente que está asociada a la propia plataforma, sino colaborativa con otro tipo de asociaciones y de entidades que tienen relaciones con las TIC. De hecho, este webinar está coorganizado y con participación de ASEMI, el cual agradecemos totalmente su participación dentro de una temática en la cual hablábamos al principio. Yo creo que no puede estar más de moda, ¿no? La geopolítica y lo que es la soberanía tecnológica, tanto de Europa como de España, es absolutamente algo que tenemos que luchar, tenemos que impulsar entre todos los actores que están dentro del sector de la economía, tanto del sector público, con la Agencia Estatal de Investigación, con el PRTCHIP, con las cátedras, con todo el apoyo que podamos, y desde el sector privado exactamente igual, ¿no? Porque nos estamos jugando el futuro de nuestra sociedad probablemente en algo que nos dimos cuenta un fatídico día en 2020,
de que era absolutamente fundamental para la sostenibilidad de nuestra economía, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante ahora es pasar a los ponentes, que seguro que nos van a hacer unas posiciones divertidas, maravillosas y la cual vamos a aprender mucho, porque todos tenemos que aprender de algo que parece que nos queda lejano, pero que lo estamos usando en todos los días y todas las horas. Muchas gracias. Venga, muchas gracias, Tony, y estoy segura también que vamos a aprender mucho. Bueno, antes de empezar con las ponencias, también quiero dar paso a Alfonso Gavarrón González, quien es el gerente de Relaciones Institucionales de AICEMI. Alfonso, bueno, hoy no solo nos acompañará en la bienvenida, sino también va a dar una ponencia. Y como he dicho al principio, con AICEMI hemos colaborado en el pasado y bueno, estamos encantados de hacerlo nuevamente y esperamos también muchas futuras colaboraciones. Así que, Alfonso, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Catharina, a la agencia y a Planetic por permitir este marco en el que podamos tener estas sesiones que son fundamentales, ¿no? Yo creo que poder hablar de una cuestión como los semiconductores ahora, que es el momento de los semiconductores, tenemos un CHIPS Act, vamos a tener uno nuevo, vamos a tener marcos de ayudas, estamos viendo que cada vez somos más dependientes de esta tecnología, lo queramos o no lo queramos, tenemos que trabajar para construir un ecosistema sólido que nos haga dentro de esa dependencia poder ser capaces de cubrir nuestras necesidades estratégicas, ¿no? Entonces, para ello, el primer paso, sin duda, es la colaboración y el conocimiento, ¿no? Entonces, para eso estamos aquí, para conocer cuál es el ecosistema español de los semiconductores, desde la propia tecnología hasta qué líneas están llevando las empresas y luego qué proyectos estratégicos están saliendo un poco para recoger todo ese ecosistema, impulsarlo, hacer que conecte con otros sectores, hacer que conecte con sí mismos, porque hay muchas veces que lo que más nos cuesta es conectar con los que están, los que están dentro de nuestro propio ecosistema. Entonces, bueno, reiterar ese agradecimiento, ¿no? También a Luis por estar aquí dando esa primera visión de la parte más tecnológica. Y bueno, y deciros que encantado también de participar como ASEMI en este webinar y espero que en los próximos sigamos colaborando como plataforma de impulso a la microelectrónica que recientemente hemos tenido también concedida por parte de la agencia estatal, que es una noticia estupenda un poco para seguir haciendo que este marco de colaboración, de difusión, de transmisión de esta información que es esencial crezca, ¿no? Así que bueno, con esta última palabra me despido por mi parte y ahora sí que sí damos el paso a los ponentes. Muchísimas gracias. Venga, muchísimas gracias, Alfonso, y como he dicho antes, espero que tengamos muchas colaboraciones interesantes en el futuro. Bueno, damos paso a nuestro primer ponente, quien es Luis Fonseca, director del Centro Nacional de Microelectrónica y también valioso miembro de nuestro comité gestor de Planetic y también dio iniciativa a este webinar. Antes de nada, si en algún momento tenéis alguna duda por parte de los oyentes, podéis plantearlas a través del chat o alternativamente al finalizar estas presentaciones también tendremos un breve espacio para una discusión y algunas preguntas. Bueno, la presentación de Luis se llama Chips, el qué, el cómo y el para qué. Entonces, Luis, te dejo para que presentes. Muchas gracias por estar aquí y compartir tu conocimiento. Gracias a ti, Catalina, y a todos los involucrados en la organización de este webinar. Voy a compartir. Muy bien. ¿Veis, verdad? La primera transparencia. Sí, sí. Bien, para un poco ejemplificar lo que Tony había dicho, el título está un poco cambiado, ¿eh? Porque es verdad que voy a hablar del qué, el cómo y el para qué, pero como bien habéis dicho, a ver, los chips están, aunque se desconozca, detrás de muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Y por eso aquí está este otro título de Small Goals of Everything. La presentación está en inglés, yo la voy a hacer en castellano, pero...
Bueno, esta es una frase, there is no digital without chips, que podría estar en una camiseta de nerds o de geeks, pero que en el fondo está en la primera página fundacional del Chips Act. Es una frase con la que Ursula von der Leyen resumió la importancia del mundo de los chips y de la respuesta que Europa intentaba dar con su propio Chips Act a la crisis de los semiconductores que tuvo lugar post pandemia, ¿no? Y no deja de ser el reconocimiento de que si lo que mueve al mundo hoy en día son las tecnologías digitales, pues estas tecnologías digitales pueden ser una gran palanca para mover ese mundo, pero necesitan un punto de apoyo. Ese punto de apoyo son necesariamente los chips. Y para los chips lo que necesitamos es tecnología micro-nanoelectrónica. En otra versión del título yo usaba The Small and Hidden Gods of Everything, porque están relativamente ocultos. Y la metáfora que a veces uso es la de este iceberg invertido, porque ya sabéis que el iceberg, la parte oculta es la más grande, pero en el caso de los digitales es justo lo contrario. Todo el mundo conoce muy bien lo que son las aplicaciones digitales, son muchas y muy variadas, pero todo esto se soporta por una parte sumergida muy poco conocida, que es la micro y nanoelectrónica. ¿Y por qué es pequeña? Pues por lo que representa la pirámide invertida que está a la derecha, porque que es una representación de la cadena de valor de la electrónica. De nuevo, el mercado de todas las aplicaciones digitales es enorme, pero se sustenta en un mercado que, sin ser pequeño, es más pequeño, que es el de los semiconductores. Entonces, esta historia de los semiconductores o de la microelectrónica o de los chips, porque normalmente se usan estos tres conceptos, aunque no son iguales, se usan de una manera parecida, pues esto empezó hace menos de 80 años y la senda que nos ha traído hasta hoy aquí está jalonada por tres grandes conceptos que son consustanciales con el mundo de los chips. Uno es la miniaturización, hacer las cosas pequeñas. Otro es integrar, juntar muchas de estas cosas pequeñas con sentido para que tengan una función. El último es hacerlo de una manera poco artesanal, muy automatizada. El tercer tema es manufacturabilidad y escalabilidad, producir mucho. Entonces, pues como veis aquí, el punto seminal un poco de la microelectrónica fue el sustituir la válvula de vacío por un transistor de estado sólido, en un primer momento hecho de una manera muy artesanal, pero que gracias a todos estos tres hitos, pues nos han llevado a la sociedad en la que vivimos hoy en día. A ver, los chips tienen una secuencia, por supuesto, se tiene que pensar la función que han de tener, se tienen que diseñar, hay que fabricar los planos. Esos planos se tienen que convertir en una realidad. Esto primero que os decía es el diseño. La segunda parte es la fabricación, que es lo que tiene lugar en las salas blancas, en las foundries, con obleas de silicio. Estos chips luego se singularizan y se empaquetan. Al final, los famosos escarabajos negros que pueblan las placas de circuito integrado, lo que tienen dentro es precisamente un pedacito, un cuadradito de silicio, con toda la inteligencia que le hemos sido capaces de proporcionar para que cumpla la función que esperamos de ellos, ¿no? El material básico de todo esto no es el único, pero sí es el más básico. Prácticamente el 99% de todos los dispositivos se fabrican con silicio. El silicio es un elemento, por supuesto, de la tabla periódica, pero como material, como mineral, no existe como tal en la naturaleza. No se extrae de ninguna mina, sino que hay que obtenerlo metalúrgicamente, porque el silicio presente a nuestro alrededor lo hace siempre en forma de óxido de silicio, como la arena de la playa o el cuarzo, ¿no? Pues bueno, realmente el silicio material microelectrónico nos lo proveemos a partir de cuarzo, y tiene lugar en una especie de fragua horca de altos hornos en el que se mezcla cuarzo, carbón y trocitos de madera. Y luego pasa un poco luego ya a este primer material, este silicio metalúrgico, se purifica, esto ya parece más tecnología ELFA, no tan horca,
en estos centros donde se crean estos grandes cilindros de silicio, estos lingotes de silicio, que finalmente se cierran en pequeños discos y que son las obleas con las que trabajamos dentro de las salas blancas y las foundries. De hecho, foundry, la palabra foundry de fundición proviene un poco también del hecho de que el silicio en sí, en origen, se tiene que fundir, ¿no? Bueno, una vez que tienes las obleas de silicio y tienes tu diseño, precisamente este diseño lo que es exactamente los planos para edificar la casa o el edificio en el cual se van a mover los electrones para que ese dispositivo cumpla su función. ¿De acuerdo? Es tal cual como hacer una casa. Tú la casa la haces piso a piso, el chip lo haces capa a capa. Y bueno, vas poniendo capas y cuando pones una capa reproduces un patrón que es precisamente lo que tú has diseñado, uno de los niveles, eliminas la parte de la capa que no te interesa, vuelves a poner otra capa, aplicas la nueva máscara diseñada y así vas repitiendo hasta que finalmente culminas ese edificio en el cual los electrones pues se mueven y cumplen su función. Los chips, su tamaño, aunque hablemos de microelectrónica, los chips no son micrométricos, los chips son milimétricos, incluso si pueden ser de algún centímetro, ¿eh? Pero lo que eso es micrométrico o nanométrico son los motivos, la dimensión de los motivos que dibujamos y que diseñamos dentro de los chips. Una cosa que seguro que habéis oído hablar todos y que tiene que ver con el tema de la miniaturización, ¿no? Los chips a base de transistores o cualquier otro elemento, la gracia es que son pequeños, pero no solo eso, sino que cada vez se hacen más pequeños. Hacer cada vez más pequeños es lo que se conoce como la ley de Moore, que es una especie de profecía autocumplida. El señor Gordon Moore, que fue un pionero de la microelectrónica y fundador de Intel, pues estableció de manera empírica que el número de los transistores en un microprocesador, un circuito integrado, pues que para que la industria tuviera sentido tendría que doblarse aproximadamente cada 2 años sin aumentar los costes, ¿no? Esto es lo que ha permitido pues, que tengamos la profusión que tenemos hoy en día de teléfonos móviles o de ordenadores, ¿no? Cada vez más potentes y que más o menos acabamos pagando una cosa parecida cada vez que nos cambiamos de sistema. La manera de hacer las cosas más pequeñas, obviamente, es reducirlas. Y para tener el doble de una cosa, pues has de conseguir que ocupe la mitad. Y para que una cosa cuadrada ocupe la mitad, pues tienes que multiplicar su lado por 0,7. Este número tan curioso y tan raro es, en el fondo, lo que está detrás de que los nodos tecnológicos con los que se conoce la tecnología microelectrónica, los nodos CMOS, tengan esos números tan curiosos, ¿no? 130, 90, 65, 14, 7, o sea, no son números redondos. ¿Por qué? Porque empezamos a partir de un número redondo que era pues 10 micras y luego poco a poco se ha ido multiplicando pues el 0,7. Pues esos números son el reflejo de la tabla del 7 de multiplicar. La otra gran tendencia, aparte de hacer las cosas cada vez más pequeñas, que ha experimentado la microelectrónica y que nos ha llevado a la sociedad de hoy, es el hacer todo esto en obleas de silicio cada vez más grandes. En los años 60, al principio de todo, pues resultaba una proeza el trabajar con obleas de silicio de simplemente 2,5 centímetros, de lo que era 1 pulgada, y hacer un circuito que contuviera 9 transistores. Hoy en día, hacer un circuito no que tenga 9, sino que tenga 10 a la 9 transistores no es ninguna proeza, y además esto se consigue replicando estos circuitos a lo largo y ancho de obleas que miden 30 centímetros, ¿no? Que ese es el tamaño fundamental de producción, es 30 centímetros. En algún momento empezó a barajarse si podrían usarse obleas de hasta 40 centímetros, pero esto se abandonó por la complejidad tecnológica de todo lo que acompaña el procesar obleas tan grandes, ¿no? Actualmente, digamos que el estándar de producción es básicamente o 200 milímetros o, sobre todo, 300 milímetros o 30 centímetros de tamaño de oblea. Esto seguro que también lo habéis escuchado muchas veces, que la cadena de suministro de los semiconductores es global. Es así.
es falsamente global porque está muy localizada en función de sectores. El gran diseño está en unos sitios, la fabricación está en otros sitios, el empaquetado está en otros sitios. Esto, si os recordáis, son los tres procesos básicos de fabricación de chips, ¿no? El diseño, fabricación y el empaquetado. Pues todo esto tiene, realmente no todo el mundo hace de todo. El gran diseño está en Silicon Valley, la gran fabricación está en Asia, el test y el empaquetado está también en Asia, más bien el sudeste asiático. Bueno, Europa no sale en este mapa, pero es verdad que intenta aparecer. Tenemos algunos triunfos, como es, por ejemplo, la empresa SML, que es la que fabrica las máquinas más complejas de litografía, que es lo que permite definir esas dimensiones tan pequeñas. Y que, como veis aquí, pues tiene el tamaño de una locomotora, ¿eh? Y cuestan pues del orden de 300 millones de euros, una cosa así. Y bueno, simplemente para ser justos con toda la cadena de valor de los semiconductores, veis que todas estas líneas sobrevuelan un continente que es África, que no se tiene en cuenta para nada, pero en el fondo es el que acaba recibiendo toda nuestra basura digital, ¿eh? O sea que si tenemos en cuenta la economía circular, África también juega su papel, que es ser la alfombra digital debajo de la que escondemos todo lo que ya no nos sirve. Otro concepto interesante que conviene tener en cuenta es que a medida que se ha ido miniaturizando y el nodo del CMOS, que es la tecnología básica de fabricación de los chips lógicos, memorias y microprocesadores, pues a medida que estos nodos se han ido reduciendo, que estas dimensiones se han ido reduciendo, el número de empresas capaces de afrontar ese reto tecnológico se ha ido reduciendo igualmente, ¿no? Y aquí veis en este diagrama que si en el 2001 una tecnología que ya era bastante pequeña, de 130 nanómetros, pues había docena y media de fabricantes a lo largo y ancho del mundo que eran capaces de ser competitivos con esa tecnología, pues ahora que estamos hablando de 5, 3 o 2 nanómetros, simplemente quedan dos grandes actores, que son los coreanos de Samsung y los taiwaneses de TSMC. Intel ya se quedó un poco atrás en algún nodo anterior. Esto no quiere decir que el resto de tecnologías sean obsoletas, ni mucho menos. El volumen de negocio de los semiconductores está muy repartido a lo largo de los distintos nodos tecnológicos. Lo que es cierto, y lo podéis ver en la parte izquierda de este diagrama, el histograma, la parte vertical, es la capacidad de producción en un determinado nodo, ¿vale? Y luego en las flechas rojas horizontales tenéis el volumen de negocio que supone. Pues en este diagrama podéis ver que de las tecnologías más modernas, las que están por debajo de 10 nanómetros, la capacidad de producción es muy inferior a la que hay, por ejemplo, de 10 a 60, ¿vale? Incluso es muy inferior a las que hay en tecnologías que se llaman legacy, que son de 350 nanómetros hasta una micra. Pero ¿qué pasa? Que estas tecnologías tan modernas son las que son de mayor valor añadido. Y aunque produzcan menos, el valor agregado es muy grande. Y de hecho, veis ahí que el volumen previsto cuando se construyó esta gráfica, pues era el mayor de todos, ¿no? Esos 21 billones. Pero si os veis, si os fijáis más o menos, el volumen es muy parecido, entre 15 o 20 billones de dólares a lo largo de lo que son los distintos nodos tecnológicos. O sea que no, un nodo tecnológico que no sea el último no quiere decir que esté desahuciado. Tiene que encontrar su mercado. Y afortunadamente, pues hay mercado para todos. Está muy segmentado en función de la performance que tú quieres para tu aplicación y del coste que estás dispuesto a pagar. Entonces, los nodos más bajos, por debajo de 10 nanómetros o 40 nanómetros, normalmente están copados por aquellas aplicaciones que demandan más prestaciones. Y con esto nos referimos a smartphones y a ordenadores, a laptops o la inteligencia artificial para los grandes centros de datos, ¿no? Pero hay otras muchas aplicaciones que nos afectan a
al común de los humanos, pues es el transporte, la medicina, las comunicaciones, que para ser suficientemente performantes no necesitan de la última tecnología. Y en cambio pueden estar sometidos a presiones de precio, de coste, con lo cual ya les va bien recurrir a tecnologías no tan modernas, pero que están de alguna manera más amortizadas y resultan más económicas. O sea que el mensaje es que en el fondo hay mercado para todos, aunque por supuesto la punta de lanza siempre estará en las tecnologías más modernas, que cada vez son más modernas y más miniaturizadas. Os comentábamos al principio que la fabricación, sobre todo, tiene lugar en Asia. Y aquí pues hay una infografía que da una idea de hasta qué punto, ¿no? Si nos fijamos sobre todo en los que son fabricantes para terceros, o sea, los que asumen los diseños de otros y fabrican de acuerdo con esas instrucciones de diseño, pues aquí podéis ver que cuando hablamos de Asia, muchas veces uno asocia en producción la China. No es el caso. La producción de semiconductores en la China es del orden del 6%, pero en cambio en Taiwán, que obviamente China dirá que es la China, es prácticamente las 2/3 partes de los chips fabricados para terceros se fabrican en Taiwán, ¿de acuerdo? Corea sería el siguiente, que tiene como alrededor de un 20%, y el resto del mundo pues suma un 13%. Europa pues está muy por debajo obviamente de esa cifra, debe estar ahora por el 5 o el 6 como mucho. El último concepto importante que os quiero transmitir es que de la misma manera que hay muchas tecnologías diferentes, o sea, a nivel de nodos, todo lo que os he explicado se ajusta sobre todo a un tipo particular de chips, que es los chips que dan lugar a circuitos lógicos, las memorias, los microprocesadores, los circuitos de aplicación específica, que son el dominio que se conoce, que está a la izquierda de todo, que se conoce como el dominio More-Moore, los que se necesitan continua miniaturización para ir generando nuevas prestaciones, ¿de acuerdo? Pero de chips hay de otros tipos, igualmente importantes, ¿de acuerdo? Y aquí se abre la parte horizontal que veis ahí, que se llama More than Moore, que quiere decir más allá de Moore, donde lo importante no es tanto la miniaturización continua, es importante que sean pequeños y reducidos, pero no es importante, no son tan exigentes en cuanto a miniaturización continua, pero sí que abren el campo de la diversificación, de la funcionalidad de este segundo tipo de chips. Y así como los chips More-Moore son los que se encargan del procesado de la información, los unos y ceros típicos que todos conocemos, que de alguna manera son esos cerebros encajados en una jarra que los mantienen vivos, pero que tienen nula interacción con el entorno, pues precisamente el segundo grupo de chips lo que ejemplifican es la posibilidad de interaccionar con el ambiente, con lo que rodea a los chips. Y aquí englobamos pues a los sensores, a los actuadores, a la electrónica de potencia, a las comunicaciones, ¿de acuerdo? Y en el fondo cualquier dispositivo inteligente que se precie pues ha de contar con las dos cosas, el cerebro y el músculo. Pues estas cosas se consiguen con chips de naturaleza diferente, los lógicos y los capaces, por decirlo de alguna manera. Y con esta transparencia lo que os quiero introducir es el tema de la integración de sistemas heterogéneos. Hemos comentado que las distintas generaciones tecnológicas han ido aumentando en prestaciones, pero también en coste. Normalmente dentro de la microelectrónica ha habido como dos escuelas de funcionamiento, o intentar hacerlo todo lo más integrado posible, y eso quiere decir que si una parte de tu circuito necesita la última tecnología, entonces tienes que hacer todo con la última tecnología, incluso lo que no lo precisa, con lo cual tu chip se encarece, o intentas coger un poco de todo y luego lo intentas ensamblar de la manera más compacta posible. Esto sería la vía de
la integración heterogénea, ¿de acuerdo? Pues precisamente por el alto coste que ahora están suponiendo las nuevas y más modernas tecnologías, está cobrando relevancia la integración heterogénea de sistemas y el concepto de chiplets, que es tu sistema final lo vas a formar a partir de chips dedicados que vas a fabricar con aquella tecnología que le es más económicamente rentable y luego te las tienes que ingeniar para montar todos estos chips en tu sistema de la manera más compacta y sin fallos posibles. Este tema de la integración heterogénea, el interés que aporta es que al separarse un poco de la evolución normal que ha sufrido hasta ahora la microelectrónica, admite la participación de nuevos actores, porque los actores clásicos ya están dominando lo que es la evolución clásica de la microelectrónica. Y aquí en Europa se puede jugar un papel en el tema de la integración heterogénea. Y de hecho, una de las líneas pilotos que la CHIPS JU, a partir de la financiación de la CHIPS Act, está poniendo en marcha, tiene que ver exactamente con esto. Bueno, ahora simplemente unas transparencias para explicar un poco a quién represento aquí. Yo represento aquí al Centro Nacional de Microelectrónica, en particular al Instituto de Microelectrónica de Barcelona, que está en Barcelona, no en Barcelona ciudad, sino en el campus de la Autónoma de Barcelona, que está a unos 15 kilómetros de la capital. Y somos un centro del CSIC. CSIC tiene una centena larga de institutos. Nosotros somos el instituto que se ocupa de micro y nanotecnologías orientadas a semiconductores, a electrónica y últimamente también, porque la misma tecnología sirve para eso, a fotónica integrada y a tecnologías cuánticas. Y el hecho que nos diferencia es que alojamos y gestionamos la mayor sala blanca que actualmente existe en España. La sala blanca es el entorno controlado donde tiene lugar la fabricación de los chips. El CNM cumple en el 2025, este año, 40 años. Es nuestro 40º aniversario. Y a lo largo de este periodo, gracias a la versatilidad y flexibilidad de esta sala blanca y gracias a la experiencia que se ha acumulado en diseño y en fabricación, pues somos un elemento representativo del ecosistema de semiconductores español. Hemos trabajado con todo tipo de actores, públicos y privados, y también eso nos ha permitido tener cierta representatividad de dicho ecosistema en los entornos europeos. Y por ejemplo, somos uno de los mayores contribuyentes a la agenda estratégica de componentes y sistemas electrónicos que se edita en Europa. 4 cosas sobre la sala blanca. Tiene la consideración de ICTS, esto es Instalación Científico-Técnica Singular. Hay una treintena de ellas en España, pues la Sala Blanca es una de ellas. Tiene 1.500 metros cuadrados, es un entorno de alta tecnología. Como os digo, es actualmente la mayor Sala Blanca de España. No es una Sala Blanca exclusivamente de investigación y desarrollo, también tiene capacidad de prototipar y producir pequeñas series de esos prototipos exitosos. Y trabajamos, eso sí, con un tamaño de oblea que no es el de 200 o el de 300, que os he comentado que es el típico, el estándar de producción, sino con obleas más pequeñas de 100 y 150, que es lo que normalmente encontramos también por un tema de costes en entornos de fabricación y desarrollo. Si tenéis interés en visitar la Sala Blanca, existe un tour virtual. Si en Google ponéis Sala Blanca CNM Tour Virtual, llegaréis al enlace que os permitirá pasear por todas las estancias y ver el tipo de equipamiento tecnológico con el que está dotada. En el CNM, gracias a esto, lo que hacemos es desarrollar tecnologías y procesos avanzados para construir esos micro nanosistemas capaces de interaccionar con el mundo, de poner en relación el mundo digital y el mundo físico. Por lo tanto, diseñamos, microfabricamos, caracterizamos dispositivos y sistemas en base a materiales relevantes para la microelectrónica. Ya hemos comentado el silicio, que es el principal, pero también otros semiconductores que son importantes para la electrónica de potencia, para sensores de radiación, o materiales 2D como grafeno, o polímeros y papel, porque también tenemos actividad en electrónica impresa. Y en la línea inferior tenéis ejemplos de desarrollos que han tenido lugar en el Centro Nacional de Microelectrónica para nosotros o para terceros, porque como os he comentado somos un activo para el ecosistema,
y se han fabricado cosas tan pequeñas como pequeños elementos que pueden introducirse en células vivas, como cosas que están ahora mismo a miles y miles de kilómetros a bordo de sondas espaciales, ¿de acuerdo? Y entre medio, pues ejemplos de los dispositivos con los materiales que os he comentado. Sondas neuronales con grafeno, wearables hechos con polímero papel, plataformas mixtas para diagnóstico, por ejemplo, de la COVID entre silicio y electrónica impresa, módulos inteligentes de potencia con silicio o carburo de silicio, que es uno de esos otros semiconductores, dispositivos sensores de radiación que están desplegados en el CERN, por ejemplo, que en su momento contribuyeron al descubrimiento del bosón de Higgs. Pues bueno, todos, como veis, a la derecha de todo, pues todos estos dispositivos encuentran aplicación en todo tipo de campos y por eso los chips en el fondo están detrás de todo tipo de aplicaciones, ¿no? Podemos hablar de salud, podemos hablar de medio ambiente, podemos hablar de energía, podemos hablar de movilidad o de cosas tan, digamos, más exóticas como aplicaciones espaciales o experimentos de altas energías. Bueno, para acabar y ya también dar pie un poco a la presentación que luego va a hacer Alfonso, os he comentado que a raíz de la crisis Europa, incluso España, pues reaccionaron para intentar promover el tema de los chips. En España es el PERTE-Chip, en Europa es el CHIPS Act y su herramienta es la CHIPS JU. Estas dos herramientas buscan lo mismo, fortalecer y hacer evolucionar el ecosistema de los chips, en un caso nacional, en el otro caso europeo. Y detrás de ellos pues hay una serie de financiación para soportar determinadas actividades encaminadas a reforzar lo que es la capacidad científica y la capacidad tecnológica, a servir mejor al entramado industrial europeo, que en muchos casos está en base a pequeñas y medianas empresas, y aumentar un poco lo que es la generación del talento necesario para soportar esas actividades, ¿no? El PERTE-Chip contempla los verticales del RISC-V, que es diseño, fotónica integrada, computación cuántica y otros sectores tractores. En todos ellos el CNM contribuye gracias a su capacidad de diseño y fabricación de micronanotecnologías. Recibimos dinero directamente del PERTE para modernizar nuestras instalaciones, incluso poder ampliarlas en un futuro cercano. Y de la misma manera, pues en el entorno europeo, yo creo que esta transparencia la recuperará Alfonso seguramente en su presentación, pero decir que la CHIPS JU tiene una parte de financiación que encaminada a ese refuerzo de ecosistema, y ese refuerzo de ecosistema, de alguna manera, son las zonas sombreadas en azul, en la parte derecha. Es una serie de actividades para ofrecer plataforma de diseño online a todo aquel que la pueda necesitar y así reducir las barreras a la introducción a la microelectrónica a diferentes actores que estén interesados en ella. Líneas piloto encaminadas a tecnologías muy específicas. Ahí tenéis 5 de ellas. Las 2 primeras encaminadas a CMOS de pequeñas dimensiones. La tercera, APEX, la de integración heterogénea. La cuarta, Wide Bandgap Materials, sobre todo electrónica de potencia. La quinta, fotónica integrada. Allí donde España ha conseguido tener representación, veis nuestro mapa y como podéis ver, pues está bastante bien distribuido en las distintas herramientas que la CHIPS JU quiere desarrollar. A las 5 líneas piloto originales se ha sumado las de cuántica, donde también hay presencia española. Y por último, arriba a la derecha podéis ver el tema de los Competence Centers, que en España hay 2, y esto ya uno de ellos es el que seguramente Alfonso hará más hincapié, el segundo es PICS Spain. Recalcar que España tiene incidencia en todas estas cosas allí donde veis el mapa, pero que tiene una incidencia especial en fotónica integrada, lo que ha dado lugar a uno de los centros de competencia y a la 5ª línea piloto PICS Europa, porque esta línea piloto está liderada desde España. Las otras están lideradas desde Francia, Bélgica, Alemania o Italia. La 5ª lo hace desde España. Y en principio esto era todo. Cedo la palabra a Alfonso y si habéis acumulado alguna pregunta, pues supongo que todas ellas tendrán lugar al final.
Pues yo Perfecto. Muchas de- gracias, Luis, de- por esta introducción muy completa y súper interesante al mundo de los chips y también la labor importante que estás desarrollando por parte del CNM. Antes de que empiece, Alfonso, te quiero introducir otra vez porque se han sumado más personas. Alfonso Gavarrón es encargado de la Gerencia de Relaciones Institucionales de ACEMI y nos va a dar una introducción en el ecosistema de los chips de España. Y no voy a añadir nada más, Alfonso, te dejo la palabra. Muchas gracias. Vamos allá. Pues, ¿podéis ver mi pantalla? Sí, sí, sí. Estupendo. Muy bien, yo, como decía Luis, voy a hacer hincapié en uno de esos instrumentos que son los centros de competencia, pero antes quiero daros una visión rápida de lo que es el ecosistema, ¿no? Porque generalmente cuando estamos por ahí fuera, estamos en alguna feria, estamos en un tal, y al menos en el mundo empresarial pues alguien se acerca y dice, bueno, ¿tú de dónde eres? Y dice, de España. Ah, bueno, pero ahí no hay mucho, ¿no? España nunca sale en los sitios de semiconductores. Y lo cierto es que no es así y tenemos que cambiar esa percepción, ¿no? Entonces, quiero empezar por dar unas cifras generales de lo que es el ecosistema en España, para que veáis un poco la dimensión que tenemos y que realmente somos un actor dentro del mapa europeo, ¿no? Eh, si vemos así una visión general, en España hay más de 200 entidades que trabajan diariamente en el mundo de los semiconductores, ¿vale? Hay más de 140 empresas. Esto además son cifras del año pasado, o sea que muy seguramente esto esté desfasado porque nosotros que vamos haciendo seguimientos de las spin-offs que van saliendo, las startups, las empresas que vienen, que están trayendo inversión de fuera, hay bastantes, ¿no? Entonces ya os puedo confirmar que estas cifras están totalmente desfasadas. Pero partimos de más de 140, 150 compañías, entidades que están trabajando en diseño, en fabricación. Ahora vemos un poco cómo se distribuye todo esto, ¿vale? Más de 50 universidades que tienen algún tipo de estudio relacionado con la microelectrónica, con los semiconductores. Estamos hablando de grados, másteres, doctorados, pero es una cifra que llama mucho la atención, que luego ahondamos en ella, ¿no? Pero que es un factor muy singular respecto de lo que podemos encontrar en otros países de la Unión Europea, ¿no? Y luego más de 30 instituciones que se dedican a hacer I+D aplicado al mundo de la microelectrónica, los semiconductores, la fotónica, la cuántica, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual España podemos decir que es un país en el que hay una actividad importante en lo relativo a los semiconductores y esto es algo que no podemos dejar que nadie nos desmerezca, ¿no? Porque realmente hay un trabajo muy importante que se hace y que aunque ahora estamos empezando a reconocerlo, históricamente nunca hemos sido capaces de salir afuera con el pecho bien ancho y decir, oye, pues yo realmente participo de un ecosistema muy dinámico, muy activo, ¿no? Y estas cifras lo demuestran, ¿vale? Y además, el ecosistema español se caracteriza por otra cosa muy interesante, que es que una de cada tres compañías del sector de las semiconductores, de la microelectrónica, es una startup. Es un país donde hay muchísima dinamización de emprendimiento, de transferencia de conocimiento, de gente que está diciendo, oye, pues yo he hecho esta patente, yo he hecho este análisis en el laboratorio y quiero convertirlo en una idea empresarial, ¿no? Entonces, las cifras de emprendimiento en España en el sector de los semiconductores son comparables o incluso más altas que lo que podemos encontrar en otros países de nuestro entorno. España es un país de emprendedores, ¿no? Y además esto lo que hace es atraer a grandes actores. ¿Por qué? Porque toda esa dinámica de transferir conocimiento, de innovar, lo que hace es que haya compañías grandes que se fijen en las innovaciones que hacen las compañías españolas y quieren estar cerca de ellas. Quieren decir, oye, pues es interesante esto que ha hecho esta compañía valenciana, voy a incorporarla a mi grupo directamente, como ha pasado hace unos años. O, oye, pues esto que está pasando en Málaga respecto de fotónica es suficiente como para que una entidad como IMEC diga, es interesante que estemos aquí porque realmente hay un ecosistema que está empujando por llevar la tecnología a un siguiente punto, ¿no? Entonces, no es simplemente que seamos un país de emprendedores, sino que ese emprendimiento está atrayendo a grandes actores, ¿no? O está haciendo que los actores nacionales refuercen un poco su compromiso con estas pequeñas startups, ¿vale? Entonces, esto es importante también que lo veamos, que es un sistema muy dinámico. Ahora bien, ¿en qué trabajan, no?
esto es un análisis que hicimos con el equipo del PERTE hace, ya os digo, para una feria hace un año, y lo que vemos es que claramente pues casi el 40% del sector en España es fabless, es decir, hace diseño pero no tiene capacidades de fabricación, por eso es fabless, ¿no? Como decía antes Luis, una foundry es esa parte de la fabricación que se suele llamar fab por acordar, pues fabless es que diseño pero no llego más allá, ¿no? Y esto es así porque el modelo fabless, pues especialmente para todas esas startups, es un modelo que es mucho más asequible, ¿no? Las barreras de entrada en el sector de los semiconductores son enormes, entonces contar con esta primera parte de diseño pues es más sencillo, ¿no? Para todos estos que están arrancando. Pero lo que estamos viendo es una tendencia a que este nicho de fabless empiece a desarrollar más actividades en la cadena de valor, ¿no? Y poco a poco vamos viendo que especialmente las actividades de backend, que son todo lo que tiene que ver con el empaquetado, ¿no? Que comentaba antes Luis, poner patitas a estos chips para que se conviertan en esos escarabajos negros, que todo eso se empiece a plantear que sea aquí, porque a través de técnicas como automatización, robotización, ser más eficientes haciendo modelos digitales de los procesos industriales, podemos ser competitivos respecto de lo que pasa en otras regiones del mundo, ¿no? Aunque siga siendo más barato un ingeniero en Malasia, la globalización hace que poco a poco ya deje de ser tan barato en comparación con lo que pasa aquí, ¿no? Y de hecho, si nos vamos a ciertas regiones que históricamente eran mucho más baratas, ahora son incluso más caras, ¿no? Entonces, tiene sentido que el ecosistema vaya mudando de ese nicho especialmente fabless diseño a decir, bueno, pues tanto porque me interesa a mí a nivel negocio como por garantía de suministro, voy a integrar esas otras actividades, ¿no? Entonces vamos viendo que todo lo que es el empaquetado va creciendo. ¿Qué más se hace en España? Hay una labor muy importante de todo lo que es la manufactura posterior al empaquetado, ensamblaje, hacer testing, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego, pues en menores nichos está el I+D, hay frontend muy pequeñito, pero lo hay, y muy dedicado hacia cosas concretas, y luego hay pues provisión de materias primas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué nichos trabajan estas empresas? Como decía antes Luis, la fotónica es, yo creo, uno de los principales nodos tecnológicos que hay en España, fotónica y optoelectrónica, ¿no? Ese apellido que nos regalamos a veces, pero que es muy importante. Muchas de las empresas trabajan en esto para hacer sensórica, para hacer transductores, para hacer cuestiones relacionadas con la fibra óptica para centros de datos, etcétera, etcétera, ¿no? También se hace cada vez más RISC-V, que es un código abierto, digamos, para hacer chips. Se empieza a hacer computación cuántica y sobre todo, como decía antes, pues cada vez hay una capa más de manufactura que empieza a crecer. Entonces, es un ecosistema que aunque ha estado muy centrado en una actividad históricamente, poco a poco empieza a diversificarse y a crecer, ¿no? Que es un poco el objetivo que tenía el PERTE Chip, de que el ecosistema se haga un poquito más transversal, ¿vale? Y en la parte de talento, que os decía antes, bueno, pues tenemos esas 52 universidades que proveen grados universitarios, que en términos de universidades por habitantes es mucho mayor al que podéis encontraros en otros países de la Unión Europea. Hay 27 universidades que dan másters en el sector, o sea, en temas de microelectrónica, sobre todo en actividades de diseño. Ojalá pudiera haber fabricación, porque para eso tenemos que tener más capacidades en cuanto a fabricación, ¿no? Esas que son muy caras para poder asignarlas a la formación. Esperemos que poco a poco con las cátedras y etcétera, etcétera, se pueda seguir aumentando esa capacidad. Y hay 17 universidades en España que dan programas de doctorado. Con lo cual, esto nos da unos cohortes anuales de unos 2.000 estudiantes que se gradúan de estudios relacionados con la microelectrónica. Que es una cifra muy alta, verdaderamente alta, ¿no? Y más de 200 que salen de másters, es decir, personas que ya tienen un alto nivel de especialización en cuanto a su contenido, ¿no? O sea que es muy interesante. Y termino esta parte del ecosistema con algunos ejemplos que yo creo que son importantes de cara a que se muestre cómo España está liderando, ¿no? Vamos a tener una de las primeras foundries comerciales para fotónica,
3.5, que es Spark, que está ahí en Vigo, que hace muy poquito ya, finalmente, después de un proceso muy largo, se anunciaba las características de la inversión y que la va a participar. Vamos a tener una factoría, una de las factorías más grandes que va a haber en el sur de Europa para packaging avanzado para temas de comunicaciones en el mundo de la automoción. Tenemos a día de hoy ya funcional la primera foundry que trabaja con grafeno, ¿vale? Que es un material muy novedoso y que también está llamado a despertar por nuevas aplicaciones y nuevas posibilidades. Tenemos la sala de I+D más grande en el sur de Europa, que es la que comentaba antes Luis. Somos los líderes en los consorcios de RIS5. Tenemos la fábrica de IMEC, tenemos uno de los superordenadores más grandes que va a haber en Europa, que lo lleva el BSC. Vamos a tener el primer centro de diseño de Cisco en Europa y así suma y sigue, ¿no? Entonces, lo que quiero cerrar con esto, antes de pasar a la parte del centro de competencia, es que nos quedemos con que España realmente es un país que tiene capacidades en el mundo de los semiconductores, ¿vale? Entonces, para seguir desarrollando estas capacidades, como comentábamos antes, dentro de la Unión Europea, se lanzaron ciertas iniciativas, ¿no? Y una de ellas fueron los centros de competencia. Me voy a ir directamente a la siguiente diapositiva para ir justo a la gráfica que ponía antes Luis, ¿no? Al final, la arquitectura del CHIPS Act lo que define son varios pilares, pero que lo que viene a decir es, bueno, tenemos que, con el foco puesto en los usuarios, poder darles financiación, poder hacer que accedan a recursos humanos fundamentales, que es sin duda el recurso más escaso del mundo para desarrollar chips. Tenemos que apoyarles un poco para que entiendan qué capacidades hay a su alrededor y cómo pueden sacarles partido. Y además a nivel europeo vamos a desarrollar macroiniciativas para que puedan diseñar. Que el diseño al final es también una cosa muy cara. Una licencia para diseñar chips pueden ser más de 200.000 euros al año por ingeniero, para que os hagáis una idea. Y luego vamos a darles infraestructuras europeas para desarrollar I+D en cuestiones concretas, ¿no? Entonces, aquí tenemos pues esas dos vías. Entonces, yo voy a centrarme un poco en los competence centers porque a nivel nacional es un poco lo que nos va a ayudar a entender qué servicios ofrece todo este ecosistema europeo y cómo se puede tomar partido, ¿no? Porque, como decía Luis, en España habrá 2 centros de competencia, uno ligado más hacia la fotónica, que es PIX Spain, y luego uno con carácter general, que es Micronon Spain. Y ahí vamos a entrar para que veáis un poco cómo está constituido, ¿vale? Primero, ¿quién lo forma? Y veis aquí esta pantalla llena de logos y nos faltan. Micronon Spain es un consorcio que nace un poco de Micronanofabs, que es la red centralizada que hay actualmente para proveer servicios de microfabricación, al que se añade la UPC y el BSC por todas esas capacidades de diseño y de RIS5 que están teniendo, y nosotros un poco pues para intentar llevar las iniciativas más de impulso del ecosistema. Pero no solo están ellos. Hemos intentado que a ese consorcio se sume la mayor red que hay en España de proveedores de servicios técnicos. Hay universidades, centros de I+D, otros centros del CSIC, otras asociaciones, empresas, ¿no? ¿Para qué? Para que juntemos todas esas capacidades en un punto único para ofrecerlas de manera centralizada a los actores del ecosistema en España, ¿no? Y todo esto lo vamos a hacer a través de 3 pilares. El primer pilar son las capacidades, es decir, si una empresa está buscando a alguien que pueda tener cierta máquina para un proceso, para hacer un proyecto que tiene, etcétera, etcétera, que tenga toda esa información disponible en un portal centralizado para poder incluso contactar con el proveedor de esa infraestructura, poder decir, oye, estoy haciendo este proyecto, ¿cómo puedo acceder para acceder a tu recurso, ¿no? O, oye, voy a contactar con esta universidad porque tiene estas capacidades de diseño que son necesarias para el proyecto que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, que toda esa información esté abierta, sea democrática, sea disponible para las empresas, ¿no? Hoy en día, si queremos ver un poco qué es lo que tienen en general las universidades, los centros de I+D o las empresas, tenemos que surfear por 15.000 páginas web hasta encontrar lo que queremos, si con suerte lo encontramos, ¿no? Que hay veces que no está. Bueno, pues la idea es que todo eso esté disponible en un único portal, ¿vale?
Y también que esté aquí la información sobre los centros de competencia, etcétera, etcétera. También tendremos en un segundo pilar, de manera análoga, información sobre la formación que hay en España, grados, másteres, doctorados, las FPs, formación privada que pueda dar las propias empresas, ¿no? Que, oye, pues esta empresa que hace diseño, pues ha lanzado un microcurso interno para formar a sus empleados y quiere abrirlo. Pues ¿por qué no ofrecer eso al resto de empresas, ¿no? Pues vamos a hacerlo a través de este portal en el que todo el mundo tenga acceso. Y luego un tercer pilar para desarrollar el ecosistema, con un laboratorio de innovación abierta y un Venture Builder en el que demos soporte a las startups, ¿vale? Para asegurar que esas spin-offs que van saliendo pues tienen apoyo en los primeros años de vida. Entonces, ¿qué capacidades? Voy a ir pilar por pilar. ¿Qué capacidades vamos a meter dentro del pilar 1? Pues el core del consorcio, que es Micro Nanofabs, ¿vale? Estarán las líneas piloto, estará la plataforma europea de diseño, estarán todas aquellas capacidades que den las universidades, tanto en diseño como en fabricación, estarán capacidades de I+D que nos den otros centros de I+D que hay en España, estarán capacidades de diseño que nos den otros centros de diseño que hay en España y otras que puedan aportar las entidades privadas, ¿vale? Con lo cual, lo que hacemos es tener el mayor pool de información sobre servicios que hay en España. Para ofrecerlo pues, de manera centralizada, como os decía antes. Pensar un poco como en un booking, ¿no? Pero en vez de buscar un hotel para el fin de semana, pues busco, oye, ¿quién tiene una máquina para hacer evaporación, ¿no? O para hacer deposición? Pues es un poco esa misma dinámica en la que alguien puede crear un usuario, puede contactar con una universidad, puede contactar con una empresa y todo a través de un único portal, ¿vale? El pilar 2 es lo mismo, tendremos esa formación, tanto oficial como no oficial. Incluso el centro de competencias podrá desarrollar su propia formación si detectamos que hay gaps que nos piden las empresas. Oye, es que yo necesito formar a los técnicos en cómo usar esta máquina. Bueno, pues vamos a ver si podemos hacer que podamos generar cursos para que los técnicos sepan cómo usar esta máquina de empaquetado, por ejemplo, ¿no? O cómo usar este ciclo, este flujo de diseño que nos ha dado este proveedor de software para el diseño microelectrónico. Pues la idea es que toda la formación, al igual que en el pilar 1, esté junta en un mismo sitio y accesible, ¿vale? Y por último, el pilar 3, pues lo que os comentaba, tendrá un Venture Builder para acompañar a las startups en cohortes y que les demos apoyo anualmente pues, sobre cómo contratar a personas, cuestiones financieras, cuestiones operativas, cómo hacer a mercado, cómo hacer a mercados extranjeros, qué recursos hay para facilitar todos esos procesos, ¿no? Tendremos un laboratorio de innovación abierta para conectar esas capacidades tecnológicas que han desarrollado con las necesidades reales de empresas del sector. Oye, pues ¿por qué no hablar con los líderes del sector textil, del sector de telecomunicaciones, del sector de defensa en España, para que sean ellos quienes digan, oye, yo tengo esta necesidad, a ver cómo la podéis cubrir, ¿no? Entonces, que todo eso se traslade a las startups. Y luego, además, les demos apoyo para encontrar inversores, ¿no? Eso será lo fundamental. Entonces, con todo eso, lo que intentaremos será complementar ese marketplace tanto de formación como de capacidades para que las empresas puedan crecer, ¿no? Que es un poco lo que nos está fallando ahora mismo, que nuestras empresas crecen, pero tenemos que acompañarles un poquito más para que encuentren financiación y puedan seguir desarrollándose. Y hasta ahí un poco lo que es el centro de competencias. Podría seguir hablando mucho más rato, pero creo que es más interesante poder también dejar espacio para que si tenéis preguntas nos las podáis hacer. Así que hasta aquí un poco mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Y tenemos también una pregunta en el chat. La voy a leer, así los dos lo podéis contestar. A ver, por parte de Osvaldo Ramos Parro, voy a crear una startup tecnológica en Cádiz en el sector de semiconductores focalizado al diseño de circuitos RF y bajo consumo energético. ¿Qué recomendaciones me podrían dar y cómo podría acceder al PDK de los fabricantes? Estás muteado, Alfonso. Bueno, hola Osvaldo, encantado. Pues
A ver, no sé si es una startup que proviene de una universidad. Si lo es, una vía muy buena para empezar con estas, o sea, para empezar a acceder a estos recursos es Europractice, que es una plataforma europea en la que son accesibles tanto los procesos de fabricación vía multiproject wafers como otros recursos un poco que puedes utilizar. Porque es verdad que sin eso es complicado acceder a fabricación como tal, ¿vale? Entonces, como un buen punto, eso está. Si no, hay otros organismos en España, estoy seguro que el CNM aquí te puede ayudar, o IMEC en Bélgica, ¿no? Que también pueden dar soporte a esos primeros proyectos para hacer pequeñas tiradas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces yo te aconsejaría a buscar un buen partner ahí que pueda trabajar un poco con esas pequeñas tiradas para empezar a crecer. Esperemos que cuando esté activo el centro de competencias, pues todo esto también esté en esa plataforma web para que la puedas encontrar con facilidad. No sé, Luis, si tú quieres aportar algo más aquí. No, yo creo que es el apunte que has hecho, Europractice, es el adecuado y bueno, y parece que ya vas a tener un primer cliente cuando pongas en marcha el Competence Center, ¿no? Vale, muchas gracias a los dos para las respuestas. Espero, Osvaldo, que se haya contestado tu pregunta. Y no veo más preguntas en el chat, tampoco manos levantadas. Y bueno, ya nos hemos pasado un poco del tiempo, así que me gustaría cerrar a tiempo. Muchas gracias, Luis, muchas gracias, Alfonso, por las ponencias. Creo que hemos aprendido mucho y bueno, gracias también a los oyentes por participar y esperemos que haya sido de vuestro interés y que habéis aprendido algo nuevo. Y bueno, por parte de Pledintic también comentar que tenemos un boletín súper interesante que podéis también suscribiros. Os dejo aquí el enlace en el chat. No sé si, Alfonso, que por parte de ICEMI quieres añadir algo. No, vale, perfecto. Bueno, entonces aquí cerramos. Muchísimas gracias a todos, que tengáis muy buen día y bueno, hasta la próxima.